Para el peritaje hay técnicas y procedimientos normativa, ¿sí o no? Opción A. Opción B, toma técnicas, procedimientos de otras disciplinas o otras especialidades secundarias. La C, profe. Sí. Entonces, normativa sí hay porque es en el campo en el cual se desarrolla, dependiendo del ambiente, si es civil, penal. Uno que está a dieta. ¿Cuándo nace una pericia? ¿Cuándo se dice que el perito puede empezar con la pericia? ¿En qué año? Cuando el perito recibe el expediente. Cuando recepciona el expediente, ¿verdad? Haciendo la analogía, cuando se hace la carta de contratación o representación en un proceso de auditoría, ¿sí? Carta de contratación o de representación bajo el grupo la ISA 200, se da un contrato de auditoría, se da el inicio del proceso de auditoría. Entonces aquí tienen un índice relacionado a normas, normas técnicas, bases de peritaje, calidad y control del peritaje contable, informe pericial contable, conclusión y alguna bibliografía. Sobre el expediente ya habíamos hablado, requerimientos para la pericia también, ¿sí? Entonces, si son personas jurídicas, decíamos de que hablábamos de escrituras públicas, modificación de estatutos, si es aumento de capital, más modificación de estatutos, libros y registros contables, documentación testatoria, título. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre un peritaje jurídico? ¿No? ¿Ni una curiosidad, dudas, reclamos? La semana anterior, la exclusiva de la semana 1, estaba entendiendo que se tenía que renovar la inscripción al RP. ¿Y eso cada cuánto se renueva? Cada 5 años y 3 años. Es que depende que esté así. Hay revisiones o de actualización. Siempre tienes que mantenerte adscrito al registro. Ese es un requisito, ¿sí? Al registro de peritos contables judiciales. Dependiendo la categoría o la... Dependiendo la... Es un proceso de ratificación que conlleva a cierta presentación de documentación. No es que vas a hacer la examen otra vez. ¿Sí? No. Pero sí tienes que tener, pues, demostrar que tienes tu colegiatura vigente, que no ha sido sancionado por el colegio de contadores públicos, ¿sí? Ese es lo principal, lo esencial. También haces un examen de salud mental para ver tus condiciones, pues, físicas o de salud para poder desarrollar tus actividades como tal. ¿Ya? Ese es lo básico. No es algo que vas a volver a obtener tu licenciatura o tu constancia de película. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta hay? Bien. Si es una institución pública, la documentación o información es específica, ¿ya? Y determinante por las normas contables.
algo ahí? ¿Alguna pregunta? Ojo, para los que van a trabajar en el Estado, ustedes sí están expuestos a sanciones, están expuestos a situaciones de sanciones administrativas, hasta penales, dependiendo de la relevancia de las faltas que hayan cometido. ¿Ya? Mucho cuidado con lo que van a firmar, con lo que van a hacer en el sector público. No es algo que se puede llevar a la ligera, mejor dicho, con las palabras. Las sanciones pueden llegar hasta 2, 3, 4 años después de haber dejado el cargo. Entonces, mucho cuidado con lo que firman, con lo que hacen, si ustedes van a empezar su carrera pública o trabajar en el Estado. ¿Sí? Bueno, que ya es tarde, ya firmé, güey. Ya no lo hagas. Porque decíamos que en el sector público, ¿qué pasa? Es la clara evidencia que no necesariamente a mayor control, menor riesgo, ¿verdad? Porque el sector público está lleno de instructivos, manuales, procedimientos, políticas, job description, tiene los perfiles bien adecuados para el puesto y demás. Pero luego que vienen las sanciones, vienen pues porque ya está escrito, o sea, si no lo has cumplido, pues en algún momento te van a sancionar o te pueden amonestar por incumplir ciertos conceptos. Una de las más grandes o los temas más delicados pues, es con la ley de contrataciones e instituciones del Estado, con la procura, con las compras institucionales en cualquier organización, es donde más faltas se buscan o se encuentran, mejor dicho, donde más control hay, control concurrente, control preventivo, control detectivo, ¿sí? Post-control, porque es donde está la platita, donde compras. En situaciones contables, no digo si lamentablemente o no, pero no se ven muchos casos en las pericias contables, ¿no? No obstante, la analogía de un perito en Estados Unidos podría ser, pues, existen los peritos, pero la gran son los examinadores de fraude. ¿Sí? Son los examinadores de fraude quienes hacen ciertas labores cuando suceden ciertos fraudes en los países, mejor dicho en Estados Unidos, donde puedes ver pues las transacciones, los registros, y a veces es el mismo ente regulador. A ver, ¿cuántos de ustedes aquí trabajan en contabilidad en la mañana? Contabilidad, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. En auditoría financiera. 2, 4, 5. En tributación. 5. Contabilidad, tributación, auditoría financiera. En otras áreas relacionadas a contabilidad. Otras áreas relacionadas a contabilidad. ¿Y los demás no están trabajando? Delegado, ¿no?
Tributación, aplicación tributaria. ¿Quiénes enseñan tributación aplicada? No se acuerdan su nombre. Ya, miren chicos, ¿qué pasa con la normativa o para el caso de instituciones privadas? Dice, oye, vas a utilizar las NIF o las NIF, perdón, para evaluar si los registros contables fueron registrados o contabilizados bajo qué, bajo la normativa contable aplicada. ¿Ya? Ustedes ya saben que lo que nosotros registramos son estimados, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los contadores? Pues la contabilidad desde el arte, la técnica, la ciencia de registrar, clasificar un hecho económico, un hecho contable de una empresa para luego presentar una información financiera, bla, bla, bla. ¿Sí? Así era la primera época. Ya cuando ustedes fueron creciendo, ¿sí? Se dieron cuenta, vieron los ojitos y vieron que la contabilidad era algo más profundo, más complicado de lo que ustedes pensaban y más especializado también, porque ustedes tienen, pues, como les decía alguna vez, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta flechita de emisor, receptor y el canal, ¿cierto? ¿Y ustedes qué son? Ustedes son los medios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes registran los hechos económicos de una empresa, ¿verdad? Pero registran al mejor estimado posible. Profesor, pero si toda la contabilidad son estimaciones, ¿por qué? Si yo, cuando yo registro, profesor, en compras en mi empresa, yo registro y no es un estimado de lo real, lo que aparece en la factura. ¿Es cierto? Tú registras los activos o los bienes, ¿cómo los registras? A costo histórico, que es la factura que te llega, ¿verdad? La factura que te llega va a costo histórico, y eso es costo histórico, eso no hay, cuando te habla de costo histórico, no. Fair value, viene luego el sentido de fair value o del valor razonable. ¿Sí? El valor razonable, profesor, o valor del mercado, que es el valor en el cual puede intercambiarse un bien y un servicio entre un comprador bien informado, un vendedor bien informado en un libre mercado. ¿Sí? Y es como debo yo de ajustar mis saldos financieros al ¿qué? Al cierre de cada año. ¿Sí? Profesor, pero si de repente yo veo que la empresa está quebrando, bueno, ya, yo voy a hablar de la evaluación del deterioro, desinversión y demás. Pero yo estimo, yo hago estimaciones, porque el fair value es una estimación. Es el mejor estimado, sí. Es un valor razonable, sí, porque hablas del mercado, de cómo está, pero es cómo está el mercado en este momento, ¿no? Entonces, ustedes en contabilidad, ¿qué es lo que hacen? Es todos esos registros, aplicando la información financiera, pues se vuelven en emisores de información. Ustedes son el emisor, porque al hacer un registro, una transacción, ¿qué convierten? Pues ya están convirtiendo pues una partida, un estado financiero. Ustedes redactan o presentan un estado financiero. Y este estado financiero va dirigido hacia quién? Hacia el público en general, profesor. A mí me dijeron que eran los stakeholders, ¿verdad? Los usuarios de la información financiera. Estos usuarios de la información financiera, para entenderte cómo tú los escribes, tienen que ver un canal, ¿sí? Tienen que estar en un mismo canal, estar sintonizados. Ah, profesor, ¿escribirlo en español? No necesariamente. Ese canal son las normas de información financiera, son las NIF, porque es bajo qué principios estás haciendo tú esta información financiera. Puede ser
US GAAP, principios americanos, ¿sí? Pueden ser principios colombianos o principios mexicanos, que ahí tienen algunas variaciones a las NIF, pero no más, ¿sí? No variaciones a las NIF, perdón, a la parte tributaria, tanto los US GAAP como los mexicanos, que a veces quieren hacer cositas ahí, ¿no? Entonces, profesor, si yo hablo yo soy un preparador de información financiera, tengo un canal de comunicación, entonces ¿ustedes qué son? Nosotros, los contadores, hablamos un lenguaje de información. Nuestro lenguaje de información es un lenguaje de los negocios. Para que nos entiendan, así hablen español, o hablen inglés, o hablen francés. Porque ya estamos clasificando las partidas contables de acuerdo a un lenguaje, de acuerdo a las NIF. Y si yo ya tengo la obligación de clasificar de acuerdo a las NIF, entonces yo soy un contador. Bueno, las ventajas que son, es que eres un contador del mundo. Tú puedes trabajar en España, en Londres, en Francia, haciendo lo mismo, haciendo contabilidad. Claro, tienes la barrera del idioma, pero ya sabes hacer eso. Tu información contable a nivel de consolidación llega a otros países. Claro, con los asientos de eliminación que corresponden, en cuentas corporales relacionadas, por ejemplo, pero por eso podemos consolidar la información financiera. Por eso la Coca-Cola puede consolidar su información financiera. La Bacus puede consolidar su información financiera. Natura Cosméticos puede consolidar su información financiera. Tengo 6 países. Porque hablamos un mismo lenguaje de información. Si bien es cierto, tenemos un solo canal, un mismo lenguaje, y para eso ustedes están estudiando, no para esa es la relevancia o la diferencia entre lo que hacen ustedes y las otras carreras. Quizás aquí en Perú nos falta cerrar todavía el círculo. Nos falta quizás mayor participación del Colegio de Contadores, porque, profesor, ¿y cómo se logra esta unificación? ¿Cómo se logra eso? Esto viene... ¿A alguien se le ocurrió? Esto viene de algo que se llama, ¿sí? Ellos, YASB, ¿verdad? Nunca se olviden. YASB. El YASB emite dinero. Las cifras es igual a las NIF, y las interpretaciones de las CIF y lo demás, ¿ya? Entonces ellos hacen que hablemos un mismo lenguaje de los negocios, y nosotros hablamos el idioma de los negocios, escribimos el idioma de los negocios, y podemos leer el idioma de los negocios, y podemos interpretar estados financieros, analizar estados financieros. Eso es para lo que ustedes están estudiando. De distintos puntos, ¿no? Profesor, yo voy a hacer peritaje para revisar su información financiera. Sí, en menor cantidad se ve estos casos, sí, pero se puede ver. A ver, nos vas a ver el debe y el haber, ¿sí? La cobertura de asientos, puedes saber quizás el soporte a los asientos contables y demás, ¿ya? Pero quizás en los preparadores de información financiera ven la presentación. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos dijeron, oye, hay que hacer que esos estimados que hacen los contadores para evaluar los activos, los pasivos, los ingresos, los costos y los gastos sean más precisos y más unificados. Es decir, que este canal de información esté más alineado, que sea más objetivo. ¿Y cómo lo voy a lograr? Para cada una de las partidas contables hay que darle un tratamiento contable. Por eso que ustedes ven que hay normativa para activos, ¿sí? Para pasivos contingentes, NIC 37, para la utilidad por acción, para partes relacionadas, para cuentas por cobrar, el tratamiento contable NIC 9, cuentas por cobrar y activos financieros. Para los ingresos, profesor, en el PL, en el estado de resultados, quiero ver los ingresos. Hay una NIC 18 para el tratamiento de los ingresos. Entonces, para cada partida contable desarrollan normativa.
que debe cumplirse en la elaboración de los estados financieros. De ahí la importancia de las NIF en la preparación de la información financiera. ¿Ya? Entonces, para hablar un mismo lenguaje, se entiende pues que están las NIF. Ahora, el jazz. Hay otro jazz. Y me dice, ¿qué es esto? Doy un punto para la evaluación continua. Los auditores, hacen la mano. ¿Qué es el jazz, mi señorita? ¿Cuál es su nombre? ¿En qué trabaja ella? De contabilidad. ¿Qué es el jazz? Venga, más temprano, pues, para aprender qué es el jazz. Muy bien. Consejo de normas internacionales de auditoría y aseguramiento. Standard Board Audit Assurance. Auditoría, aseguramiento, assurance, aseguramiento, auditoría, Standard Board. ¿Sí? Entonces, el jazz. ¿Qué hace el jazz? ¿Cómo? ¿Qué hace? Muy bien, profesor. El YASBI hace las ISA, profesor. Ay, ay, ay. Pero, profesor, dímelo en español. Hace las niñas. Entonces, si hay un YASBI que te entretiene con las NIF para que tú hables más bonito el lenguaje de los negocios, ¿sí? Para que tú hables con propiedad, que es un activo, que es un pasivo, que es el fair value, que es un activo financiero, que es un activo, bueno, pasivo con línea negativo, con línea negativa. Entonces, tienes la IFRS. Pero el YASBI se encarga de las guías, emitir las guías para que tú revises los paquetes de información financiera. Y las NIAs aceptan pues como un lenguaje de información las NIF. ¿Qué quiere decir? Que las NIAs, dependiendo del país, pues aceptan el lenguaje de información que sea aceptado en ese país. Si nosotros adoptamos full NIF, pues tendrían que adoptarnos bajo full NIF. Las NIAs permiten al auditor llevar su trabajo de aseguramiento de los estados financieros. Esos estados financieros pueden estar en full NIF, pueden estar en NIF para pymes, pueden estar en US GAAP, ¿sí? Principios americanos, pueden estar en Colombia GAAP, pueden estar en México GAAP. Es el YASBI, ¿no? El YASBI emite las NIAs. Ahora le doy 2 puntos. ¿Cuál es la participación del Colegio de Contadores? Conozcan su profesión, ¿eh? Es parte de su profesión. De los colegios de contadores, ¿cuál es su vinculación con las NIAs? Su papel es con el YASBI. El cumplimiento. ¿De qué forma? A ver. ¿Qué más? Aprobación. Aprobación de Las NIAs. Acá en el Perú. La aprobación de las NIAs para que se ejecuten acá en el Perú. Muy bien, ¿a través de quién? Consejo de... ¿No era? Consejo de Contadores. No. Ah, estaban mezclando papas.
Pero es una sub. Hasta aquí estamos bien. La cifra es el Perú, Consejo Normativo de Contabilidad, ¿cierto? Ya que me dejaron pintada la pizarra, le voy a dejar pisado. El Consejo Normativo de Contabilidad, que es ¿cierto? Sí. El MEP, Consejo Normativo de Contabilidad, ¿sí? La interpretación, la traducción de las NIF, de las IFRS que fueron emitidas por el YASBI, el MEP las toma, las asume, ¿sí? Y hace la traducción a través del Consejo Normativo de Contabilidad, ¿ya? Para que ustedes sacar pues sus libros rojos, sus libros pues de NIF. Y también el Consejo Normativo de Contabilidad te regala el plan contable, ¿cierto? Es lo que a ustedes les encantaba en primer año, en segundo año, su plan contable, ¿cierto? Su plan contable general empresarial, ¿ya? Entonces, es el papel con el IFRS. Y con el YASBI, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué dice? Interpretación de las NIAS. ¿Qué es? ¿Qué es mi plan? Sí, las NIAS tienen Es un poquito más, La Federación Internacional de Contabilidad no es más que el gremio propio de la profesión contable, es el gremio más grande de la profesión contable, porque agrupa a los colegios profesionales del planeta, más de 140 países unidos en una agremiación pública, ¿sí? Esta agremiación es a través del IFAC, la Federación Internacional de Contabilidad. ¿Y qué quiere decir, profesor? 140 países, sí. El Colegio de Contadores Públicos del Perú. Entonces, el Colegio de Contadores Públicos del Perú es una parte anexa del IFAC. Se agrupan y se agremian. Entonces, la IFAC, ¿cuál es su papel del IFAC con el YASBI? La IFAC emite, ¿sí?, a YASBI, ¿ya? La IFAC. El YASBI es un órgano técnico de la IFAC. El YASBI es un órgano técnico del IFAC. Entonces, la IFAC, la Federación Internacional de Contadores, envía a un representante al YASBI, tiene injerencia, voz y voto en el YASBI, ¿ya? Y el YASBI emite las ISAs y las NIAS, pero ¿dónde radica su poder? El poder radica en que, tal cual ellos emiten las NIAS, ¿quién las hace cumplir? Los colegios de contadores públicos las hacen cumplir. ¿Y cómo, profesor, si nosotros no vemos nada del colegio de contadores públicos? Te voy a comentar cómo. Para terminar el tema de qué es lo que hacen ustedes en la contabilidad. Ya lo saben. No, profesor, yo solo sé que tenemos que registrar las compras. Bien, presento a ustedes el informe auditado de la compañía de Aventuras, SMB. Informe auditado de los estados financieros separados junto al dictamen de los auditores independientes. Ya, el último informe de Buenaventura, el 27 de marzo de 2024. Entonces emiten su dictamen, informe de los auditores independientes, los asuntos claves, bajan, firman, presentan los estados separados, resultados, integrales, bla.
A lo que voy es a esto. En la última hoja, y dice firma el dictamen el amigo, bueno, la señorita Elizabeth Montaneta Contenta por su CPCC matrícula número tal. Ahí ven la importancia. Y la firma es Tanaka, Valdivia y Asociados. Entonces, es para revisar la representación de San en Perú. Bajamos aquí y vemos ¿qué dice? Colegio de Contadores Públicos de Lima. Constancia de habilitación. Te habilitan no quiere decir que puedes ejercer la práctica, ¿verdad? El decano, el director secretario del Colegio de Contadores lo ha verificado que Tanaka, Valdivia y Asociados, con número de matrícula tal como sociedad de auditoría, se encuentra hábil para el ejercicio de las funciones profesionales que le faculta la ley 13 y su modificación 28951 de ley de control público y conforme al estatuto, reglamento interno de este colegio y da la fe de él. Esta constancia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024 y la 20 de julio del 2023. Firma el decano, firma el director secretario. Si el colegio de contadores te habilita, ¿qué quiere decir? Que tiene injerencia. Tiene injerencia porque habilita al auditor también para el ejercicio de sus funciones. Ojo ahí, ¿ok? Profesor, pero hasta ahí, pues. Entonces, los colegios de contadores públicos del Perú terminan su trabajo, pues, del IFAP, al ser órganos gremiales del IFAP y al darle las bases sólidas para que el IFAP exista, termina su parte normativa, emitiendo resoluciones sobre guías de aplicación de las nuevas mías, ¿sí? Y presentaciones. Los encargados de la traducción, interpretación y cumplimiento de las mías en el Perú, ¿quiénes son? No es el Consejo Normativo de Contabilidad, no es la SNB, es el Colegio de Contadores Públicos. Los encargados de la traducción y la aplicación e implementación de las mías y los informes, los nuevos informes de auditoría. Entonces, esa es la importancia en la profesión contable de los colegios de contadores públicos. ¿Ya? Y su órgano del IFAP, por eso que tiene todavía esa injerencia en el JASPI de las. ¿Y dónde radica su poder de este órgano independiente del JASPI? Porque los consejos normativos de contabilidad y el mismo MEP le da el sentido de institucionalidad, de obligatoriedad, porque es el mismo Estado, a través de la SMB, que dice que se cumpla o que se haga bajo los estándares de las NIF. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda con esto? Entonces, eso es para que nos quede claro cómo funciona la profesión y a nivel de la normativa de la SMB. Pero lo que les iba a mostrar, calientito está un poquito más. A ver ustedes, señorita, ¿qué organismo emite las IFRS? Usted, señor, que la ha estado distrayendo toda la clase la señorita. Me imagino que te invitará a cenar, mínimo. Mi amigo. ¿Y los amigos no se invitan a cenar? Puede, pero.
¿Quién emite las NIAs, amigo? También la llave. ¿Para quién le va a deber la cena aquí? Es la Yasmi, pero con doble A, profesor. Yasmi y Yasmi. Entonces, eso para hablar. Ahora, eso es para calentar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje detrás. Profesor, en San Marcos, perdón, vamos a hacerlo muy shaolista. Profesor, ya, yo le entiendo algo. Entiendo que para hablar de lenguaje de información financiera, para hacer mis asientos contables, yo recurro que el MEF, a través del Consejo Normativo, me da mi plan de cuentas, mi plan contable. Y para complicarme la vida, me dan las NIF. Bueno, sí, para precisar mejor la información financiera, aprueba las NIF para su uso en el medio, ¿cierto? Todos ustedes entienden que alguna vez han entrado al Consejo Normativo a bajarse el plan de cuentas y el manual, ¿cierto? ¿No? Sí. Yo no voy al Consejo Normativo, yo lo compro donde hice. Ella entiende la versión actualizada. Afuera de la facu. Sí, mire, plan contable general empresarial, plan contable modificado, plan de cuentas, como tal, y su tratamiento. ¿Ya? Y también el libro rojo de las NIF. El libro rojo de las NIF, la parte A, B y C del libro rojo de las NIF. Pase. Hay mucho muy docente a veces de los resultados de virtualidad. Rotelink. Entonces, esto es el concepto normativo de contabilidad. ¿Qué es eso? Miren aquí. Ahí está Dios. ¿Qué fue? Jálela. ¿Qué dijo? Voy a poder editar. Directo e indirectamente tenemos representación. ¿Sabes? Yo soy el libertario. Pero nosotros, ya, como profesión, cada instancia, por ejemplo, está representado por las facultades de ciencias contables, el representante de la SUNAT, el representante del INEI, el representante del SMB, el representante del BCR, el representante de los seguros. ¿Sí? Es así, es que se conforman los miembros del Consejo Normativo de Contabilidad, que cambia de repente cada 2 años, cada año, independientes. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean que han llevado modelo. Lo gusta que leyó. Ahora dicen que ya está más blandito con la gente. Antes sí era bien estricto. Más o menos. Y ahora dicen que aprueba más de la mitad, ¿no? Entonces, antes estaba Ángel Salazar, un tipo no sé. Ángel Salazar Sancho. Y algún día va a estar
yo entiendo que la parte normativa del MEC o del Consejo Normativo de Contabilidad es quienes pues nos dan las pautas o las normas para su aplicación, interpretación, análisis en el país, ¿cierto? Profesor, ¿y qué creen que les faltaría? Ya tenemos todo el circuito, ¿no? Sabemos quiénes son, qué es lo que hacen, ¿qué les falta? Para nosotros estar al nivel de los países europeos en regulación o información financiera, pues nos falta mayor presencia de las instituciones, lo que se llama el principio de institucionalidad. El año pasado tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Francia y hablaba con unos contadores, ¿ya? Hablaba en semi-español y semi-inglés, pero hablaba en español. Es que a los franceses no les gusta hablar inglés. Porque yo le quería hablar mi inglés masticado y me dije España. Y trató de hablar español porque ellos allá sí se odian. Pues allá han estado en guerras, ¿no? Si nosotros odiamos, bueno, no nos llevamos bien con los y yo lo interiorizo bien porque yo soy de Chorrillos y sentía pues que planear y todo lo demás, siempre se me quedó desde los 9 años en la mente eso cuando me enseñaba la guerra con Chile en esa época. Pero esto pues en el 1200, en el siglo XVI, antes de los vikingos, pues se han matado entre los ingleses con los franceses, con los españoles, los romanos, y sí se han... Y la distancia es corta, pues, no es como nosotros que tenemos que cruzar miles de kilómetros para llegar. Tú vas a Londres, de Francia a España, pues no hay tren. ¿Por qué no hay tren? Pues sí, porque ellos siempre han vivido con el temor que van a ser invadidos. Entonces no hicieron su tren de conexión. Pero están cerca, o sea, ustedes saben que España es de tamaño, creo que es la tercera parte de Perú, ¿verdad? Italia también y Francia también, es más pequeña que Perú. Pero el sentido de institucionalidad de los organismos públicos es bastante fuerte, es decir, allá los organismos públicos revisan el trabajo del auditor, revisan al auditor sus papeles de trabajo. Si ya sabemos que al contador sí le revisan, el SMB, los reguladores, los auditores revisan la información. Si bien es cierto, ¿alguien trabaja en bancos? Financiera, caja, YAPE. Todo el sector financiero está regulado, tiene un sentido de compliance, de cumplimiento. ¿Bajo qué? Bajo la SBS. La SBS supervisa y hasta da que un propio plan de cuentas, profesor, lo que usted dio acá en la SMB no me sirve, porque la SBS me da un propio plan de cuentas y yo cuando egresé pues me sentí estafado porque yo dije, yo ya soy contador, voy a irme a trabajar a un banco. Y el primer cliente de auditoría que me dan era mi sueño, siempre fue mi sueño auditar bancos, ¿ya? Y me dan una FP. Voy feliz al banco y a la FP en mi primer día y me doy con la sorpresa de que el plan de cuentas no era el que me enseñaron. Cuando yo egresé en el 2010 nunca me enseñaron contabilidad bancaria. Yo no sabía que había otro plan de cuentas. Y como había de otras universidades, también sí le habían llevado plan de cuentas. Entonces me tocó aprender solito. O bueno, no solito. Me dejaba la tarea en el día trataba de hacer y en la noche leía el plan de cuentas. Trataba de hacer, la dinámica es similar, nada más que es otras cuentas, otras partidas. Y para
para hacer los análisis de las cuentas, pues obviamente te vas a marear, no sabes pues cómo funciona. Entonces, el sentido de la SBS quizás es el que más regulación tiene, porque tiene una regulación de indicadores financieros por el compromiso de dinero, porque lo que hacen ellos es poner casi el 10% de su plata. ¿Quieres hacer un banco? Nos reunimos nosotros, ahora 308, y hacemos nuestro banco, 307, ¿no? Entonces, hacemos nuestro banco. Tenemos el 10% del dinero, juntamos 100.000 soles y podemos levantar 900.000 soles. ¿Ya? Y ya tenemos 1 millón para prestar. Hemos captado depósitos y podemos prestar. Entonces, con la relevancia del dinero que juega un banco, que tiene en juego un banco, tiene aspectos regulatorios, tiene una SBS que supervisa riesgo operacional, riesgo de inversión, límites de inversión, y todo está regulado. Tiene una buena regulación, ¿no? Nuestro banco tiene una buena regulación. Pero ¿qué pasa con los otros sectores? ¿Qué pasa cuando falla, no sé, pues un proceso, una auditoría, un tema? ¿Ya? Ahí es donde se ve la ausencia de los organismos públicos. Si bien es cierto eso, lo voy a dejar para la semana 11, para que no falte ese día. Les voy a dar un ejemplo de cómo regula la superintendencia americana. ¿Ya? Profesor, en todo el mundo está el YASB, ¿qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? El GIASB. ¿Sí? ¿No? ¿Qué más? Profesor, sí, pero no. Le dice su amiga a su amigo. A ver. Les decía que el canal puede variar en algún país, ¿sí? En los US GAAP, los principios americanos. ¿Qué dicen los gringos? Los gringos dicen, oye, yo tengo una bolsa de valores, la bolsa de valores NASA, la bolsa de valores de Nueva York. Aquí vienen empresas y quieren levantar capital, ya sea por Silicon Valley o van a NASA, a la bolsa de valores de Nueva York, presentan sus papeles, tocan la campana y los inversionistas pueden meter plata ahí. ¿Sí? Así como la superintendencia que tenemos acá nosotros, la SBU, en Perú, Superintendencia de Mercado de Valores, donde cotizan las acciones en la bolsa. Ya, en Estados Unidos también hay una bolsa, la bolsa de Nueva York. ¿Sí? Entonces la bolsa de Nueva York te dice, para seguir terminando el tema del idioma. Si tú estás domiciliado en Estados Unidos, ¿qué tienes que hacer? Aplicas mis principios americanos. Pero si tú eres una empresa extranjera con domicilio en el exterior y que me toca la puerta aquí a Estados Unidos para cotizar tus valores, ¿qué le dice ahí? ¿Qué le dice?
le dice que yo te dejo utilizar el lenguaje de información financiera, otro lenguaje de información financiera. Entonces, el único lenguaje de información financiera que acepta para las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, pero que no tienen el domicilio fiscal en Estados Unidos, es la IFRS. Es decir, acepta la UNIF, el IAS. Los gringos dicen, oye, tú puedes cotizar tus valores aquí. Tú no estás domiciliado en Estados Unidos, pero quieres cotizar tus valores acá. ¿Sí? Quieres cotizar tus valores aquí conmigo, en Nueva York. Entonces, si quieres cotizar tus valores aquí conmigo, en Nueva York, y no estás domiciliado acá, pues no vas a aplicar mis principios americanos. Mejor aplica full NIF. Y aplica las TIC. El lenguaje de información es la TIC. Ahora, alguna empresa peruana que cotice sus acciones en Nueva York, ¿qué me dice? No todas. ¿Quién me dice, por ejemplo, Sótano? ¿Así? Una aventura así, una CEN también. Sauber, a través de su matriz, está en México. ¿Sí? Bayer que consolida, perdón, centros de información financiera desde Alemania. ¿Quién más? Bien, aquí tienen las empresas que cotizan sus acciones en Nueva York. AENSA, ex Graña y Montero. ¿Ya? Buenaventura, Cementos Lima, Cementos Pacasmayo. ¿Ya? Compañía de Minas Buenaventura. Grupo Hochschild a través de Pacasmayo. ¿Ya? Intercor, que acaba de entrar, el grupo Interbank. Y también cotiza el SP a través de Credicor, pero ellos tienen una filial, o mejor dicho, su matriz la han domiciliado en Panamá. Entonces, si yo filtro por país, no va a figurar, pero si lo busco por mnemónico o el nombre con el cual cotizan, sí va a estar. Y no más, ¿ya? No más desde Perú. Pero profesor, yo he escuchado de Sauber, sí, porque ahorita como lo he filtrado por país, entonces salen las que tienen el domicilio fiscal en Perú. Pero Sauber fue comprado por los mexicanos, ¿no? Y Bayer por los alemanes, y Natura Cosmético por los brasileños y demás, entonces cotizan desde su país de origen. Su domicilio fiscal, si lo filtro por país, pues va a ser. Pero entonces, profesor, todas estas empresas aplican full NIF para presentar su información financiera a la bolsa. ¿Qué pasa?
¿cuál es el sentido de protección del inversionista que tienen los americanos? Que es mucho mejor que el de nosotros. Ellos tienen un organismo público, los contadores públicos tienen un organismo. Oye, la Securities Exchange Commission o la Comisión de Bolsa de Valores, como una CONACEP o como una SMB en Perú, allá se llama la SEC, tiene un área judicial, es decir, tiene injerencia también con, te puede poner multas, te puede poner a la cárcel o te puede sancionar. Pero ¿qué más crean? Ellos crearon un organismo público de contabilidad. Para los que son auditores, este organismo público se llama PCAOB, ¿sí? PCAOB, por las siglas en inglés, ¿sí? Este organismo público que depende también de un organismo alterno de la Comisión de Justicia o de la profesión propiamente de Estados Unidos, de conformidad con la ley SOX, que alguna vez han visto ustedes en control interno, ¿verdad? ¿Sabana SOX le vieron? SOX. ¿Han llevado control interno? Sí, pero no. Sí. Acoso. Ya. Entonces, SOX, Sabana Exonley, ¿qué fue la respuesta a Enron, cierto? Cuando fue el fraude de Enron, ¿qué salió? La ley Sabana Exonley. ¿Sí? No lo veo muy convencidos. Ya. Un minuto más para eso. Sarbanes-Oxley es la ley más poderosa que tienen los americanos contra el fraude financiero y de protección al inversionista, a la empresa. Sarbanes-Oxley se dio luego del escándalo de Enron. ¿Ustedes se acuerdan del fraude de Enron? Sí lo han visto, eso sí lo han visto en cualquier curso, pero lo han visto, ¿verdad? ¿No han visto Enron? No se acuerda en qué curso, pero sí se acuerda de Enron. Enron fue un fraude de una empresa energética, ¿sí? Americana. Esta empresa energética inflaba sus ingresos, ocultaba sus pérdidas y se facturaba entre relacionadas, existentes o inexistentes, para crecer sus ingresos y demostrar que era la mejor empresa. Y atraía capital y atraía inversionistas. Sus acciones, que valían 2 euros o 2 dólares, perdón, se incrementaban exponencialmente. ¿Y qué pasaba? Que era casi la mitad era armado, porque no tenían esa solvencia, ni esa rentabilidad, ni esa utilidad que ellos demostraban o querían demostrar. Pero en un momento pudieron corromper hasta a sus auditores, porque el departamento contable, financiero, los tenían por amarrados. Y cuando corrompieron a sus auditores, no fueron cualquier auditores. ¿Cómo se llamaba la empresa auditora? Muy bien. Arthur Andersen. Algún día voy a trabajar ahí, profesor. Arthur Andersen era la mejor o la firma más grande de auditoría del planeta. Muy abajo estaban las demás, las otras Big, que ahora son las Big Four. Arthur Andersen era la top, ¿sí?, de las firmas de auditoría. Y Arthur Andersen en ese momento, luego cuando se descubre todo el fraude y que el socio de auditoría de ese cliente tenía un vínculo con la empresa y ocultaba o se prestaba para semejante fraude de cierta manera, esa empresa Arthur Andersen, ¿qué pasó? Pues quebró. Y los clientes de Arthur Andersen se dividieron para las otras que lo seguían en el rango. Y algunos socios en diversos países también se fueron a alguna de las firmas que ahora son las más grandes, ¿sí? Sacaron la ley los americanos, profesor. De una vez al grano. Sí, sacaron la ley SOX, Sarbanes-Oxley, ¿ya? Sacaron la ley Sarbanes-Oxley y dice
capacidad de responder los riesgos de fraude, bla, 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 bla. Para los contadores, vamos a crear la Security Exchange Commission, la SEC. En la SEC le vamos a dar rango de ley que pueda sancionar, hacer juicio, amonestar. Es decir, vamos a controlar a los contadores, a los proveedores de información financiera y a los gerentes de información financiera. Vamos a controlar a la empresa con eso. Los vamos a poder sancionar, amonestar y demás. Bueno, ya pues, ¿qué se va a hacer? Pero ojo, ¿qué más pasó en Enron? También tuvo injerencia el auditor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo le controlamos al auditor. Entonces, vamos a hacer nuestras propias guías. Vamos a hacer los audit estándar. Entonces, emite sus propias guías, sus audit estándar. ¿Ya? Audit estándar son las guías americanas. Tal cual encuentras todas las guías inglesas, tienen los audit estándar. ¿Y quiénes tienen que aplicar los audit estándar? Todas las empresas con domicilio fiscal en Estados Unidos. Ah, profe, yo me salvé, yo estoy en Perú. Ojo, no. Si tú trabajas en una empresa que cotiza en Nueva York, también tienes que aplicar los estándar. Ah, profe, pero no dicen que solamente NIF para los que están fuera, NIF. Pero para los auditores, audit estándar americanos. Audit estándar para los que cotizan en Estados Unidos, pero tienen domicilio acá en Perú. Es decir, si vas a auditar Buenaventura, vas a tener que aplicar audit estándar. Sauber también, también, Bayer también. Para el informe allá, pero para el informe local sigues aplicando NIES. ¿Sí? Entonces ya hablas de dos tipos de lenguaje de revisión o de información. ¿Qué es lo que le da poder? Que estos informes de inspección o estos organismos de inspección sí sancionan. Y te voy a demostrar por qué sancionan. Aquí era lo que decía que nos falta a nosotros. Por ejemplo, SAOB sanciona a entonces, Bloomberg en línea dice. Entonces, por incumplir en revisión fiscal, bueno, ya llaman revisores fiscales a los auditores, ¿ya? Tenía crédito por 174 millones, consideraron en quiebra, una multa de 25.3 millones de dólares a una firma de auditoría. Entonces, aquí dice para que no me digan que 25.3 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, cuando un organismo tiene el poder sancionador, pues se siente la presión de poder revisar mejor o de una manera más adecuada los informes de auditoría. Por eso es que quizá en el país todavía se ven o se siguen viendo cajas municipales de ahorro y crédito que quiebran, hasta pequeños bancos que han quebrado en algunos años, medianas o grandes empresas que pueden quebrar. Y nadie hizo nada, nadie pasó nada. ¿Quiénes sufren? Los stakeholders. Lo que tuvieron cuentas por cobrar a ellos, lo que ellos que tienen cuentas por pagar, los bancos, o los ahorristas, o los usuarios. Si hubiese este sentido que hace el PSOB de revisión, el auditor, quien es el más cercano a revisar la información financiera, tuviera una sanción
quizás podría alertar tempranamente, deja a tu compañero ya, pasa al fondo, voy a separar. Y no va a ser la vida, no sé yo. Entonces, ese organismo, ¿sí? Este organismo de inspección de las empresas, ¿sí? Este organismo que es el PSV, pues creo que es lo que nos falta para poder evitar la exposición de las empresas y de los stakeholders para protección del consumidor, del usuario como tal. Entonces, la revisión legal o revisión contable propiamente en una pericia en el país no se ve muy de cerca porque no tenemos leyes fuertes ni regulatorias fuertes. ¿Ah? Entonces no se ve en ciertos casos que piden de repente un peritaje a un trabajo, como sí se ve en otros países. Las técnicas y procedimientos pues están para la lectura, las técnicas métricas como valorización de activos, cálculo de beneficios sociales, asignación de valor a los inventarios, técnicas de seguimiento, rastreo, que muchas veces son más eficaces con las técnicas asistidas por computadora, en donde el perito necesita de un ingeniero de sistemas que revise o que ayude o colabore en el trabajo que está haciendo. Seguimiento de operaciones, rastreo de actividades, rastreo de procesos, transferencias de una cuenta a otra, la lacto del involucrado, ¿sí? Yo sé que ustedes están chiquitos todavía. Si entran a tu lacto del trabajo, van a encontrar tus tareas que no hiciste y tus exámenes. Pero no van a encontrar nada más discriminador. Si entran a la computadora del asesor de operaciones estructuradas de Odebrecht, si han encontrado cositas, ¿no? Si entran a la computadora de alguien, pues donde guardan transferencias, guardan llamadas, guardan transacciones, guardan vouchers, guardan comprobantes, sí, ¿verdad? Si te llevan al acto, pues ahí encuentran casi todo, ¿no? Ahí guardan casi todo hoy en día. Hasta tus usuarios de Pyme están ahí adentro. Entonces, técnicas evaluativas. A través de la calificación del patrimonio, evaluación financiera de una empresa en un proceso de reestructuración, una empresa que está investigada por malversación de fondos, un caso de fraude contable, ¿ya? Comparabilidad. Las técnicas de comparación se realizan a través de un proceso de indicadores, ratios e información financiera. La técnica de comparabilidad, ¿sí? Es también, ya están llevando ustedes semillero de tesis, bachiller. La comparabilidad es un principio contable o es ya una teoría como tal, teoría de la comparabilidad. Los estados financieros o la información financiera también tiene un fin de que sea comparable de la misma empresa con el año anterior, por eso los estados financieros se presentan un año con otro, o comparable de la misma empresa con el sector para saber cómo van los indicadores financieros y cómo va la empresa en relación a otra. Profesor, quiero investigar una empresa. Yo puedo compararla, cómo están los costos y los ingresos y su rentabilidad. Estoy investigando un cártel de precios. Yo soy la única empresa libre y las otras tres han hecho una sinergia y establecen precios y fijan precios. Sus costos son los mismos o no bajos, pero establecen un precio determinado. Pues yo puedo hacer una comparabilidad. Los estados financieros tienen una naturaleza de comparabilidad y hay teoría de la comparabilidad, de la comparación, porque te sirve para sacar o para generar una opinión. Tú estás viendo análisis documental o estás viendo en tu seminario de tesis, pues estás viendo información para procesar. Estás viendo también bases teóricas, necesitas bases teóricas
La teoría de la comparación es una de las teorías que puedes utilizar para analizar información, porque los estados financieros son comparables. La comparabilidad te da un resultado. Si tú comparas una persona A con una persona B, lo que ha logrado a la fecha, puedes ver la causa raíz de por qué lo logró. Pueden ser factores genéticos, pueden ser factores económicos, factores emocionales, ¿sí? Tú generas la causa raíz y concluyes. La comparabilidad te permite eso. Si hablamos de comparabilidad de presupuestos ejecutados, presupuestos proyectados con ejecutados, hay una comparabilidad. Entonces, el principio de comparación o de comparabilidad o la técnica de comparación es una técnica muy fuerte que si vas a hacer tu trabajo de investigación la puedes utilizar también, ¿sí? Como bases teóricas. La técnica de análisis. Ahí te acuerdas de análisis documental, ya está viendo el análisis de la tesis, ¿no? El análisis documentario, técnica de análisis, donde analizas el análisis normativo, el análisis de una norma. Tú puedes analizar la NIF 15 como tal. Y la implementación, analizas quizás, bueno, se me pegó esto de comparativo, ¿no? La presentación anterior. Esto lo voy a reemplazar, creo que sí. Vamos a traer. Ustedes que ya leyeron la diapositiva. ¿La ves? Sí, ¿no? Se olvidaron decirme a ver si yo me daba cuenta. Las técnicas de análisis, sí. Análisis de procesos, análisis de bienes, análisis de presupuesto, análisis de ejecución presupuestal, análisis normativo y análisis de partidas. El análisis normativo es importante porque engloba el análisis propiamente de una ley de adquisiciones. Como tal. Técnicas de obtención de información. Confirmación de saldos, confirmación de operaciones y observación de procesos. La confirmación de saldos o confirmación de terceros, ¿sí? Es un proceso que se da en la auditoría financiera también. Si yo quiero saber cuánto tiene la empresa, ¿sí? ¿Cuánto tiene la empresa? La empresa de 307 y asociados en bancos, 308 y asociados en bancos, ya saben que están despiertos. 308 y asociados en bancos, ¿ya? Y estamos haciendo los fondos para nuestra fiesta de promoción, ¿ya? La fiesta de graduación del aula 308. Y desde ahorita están montando su platita para su fiesta y todo lo que quieren hacer. Y queremos saber cuánto tienen bancos. Y supongamos que su compañero, ¿cuál es tu nombre? Abner es el tesorero. Entonces, Abner está, desde que asume la tesorería de la promoción, se le ve signos exteriores de riqueza. Cambia el celular, el iPhone 8 por el iPhone 15. Cambia de óptica cada semana, ¿sí? Ya tiene un Rolex. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su nombre? Esmeralda dice, compañeros, hay que revisar los saldos bancarios. Y Abner trae su estado de cuenta así y dice, mira, acá está todo el saldo. Y yo, no, pues trae un estado de cuenta del BCP y dice, acá está la plata. Bueno, nos ha traído el estado de cuenta y dice que ahí están los saldos. ¿Para qué estás levantando pueblo? Y su compañera dice, yo sí he visto las clases de peritaje y quiero hacer una técnica de observación de información, quiero hacer una confirmación de saldo con el banco. Yo necesito que la presidenta y el tesorero me firmen mi carta de confirmación y yo voy a enviar una carta de confirmación al banco, que el banco me conteste si el saldo que tenemos a la fecha. ¿Qué preguntarían ustedes? El saldo que tiene, ¿verdad? Preguntarían si el saldo es correcto. No, el
necesariamente, puede decir, sí es correcto el saldo. Pero ¿qué pasa si su compañero tiene el dinero, lo tiene en su totalidad, pero sacó un préstamo avalado en ese depósito? Demuestra el estado de cuenta que sí tiene el dinero, pero está avalando un préstamo. Con ese préstamo el señor tomó malas decisiones y invirtió en él. Entonces, la confirmación que hace la señorita dice una confirmación abierta. Queremos que nos diga al 31 de agosto cuáles son las operaciones activas o pasivas que mantiene el aula 308, ¿sí? Si está ahí carta fianza, si hay préstamos de por medio y cuál es el saldo y los movimientos. Y el banco le contesta, le cobra su tasa de 42 soles, 38 soles y le contesta la información financiera. Hay dos formas de pedir. Si está en un proceso de pericia, el fiscal puede solicitarlo con ayuda del juez y no viola el sentido de la privacidad de las operaciones que tenga el señor o la empresa 308. Pero también, si estamos en un proceso de transparencia, le hace firmar a la gerente y al tesorero, si es que están autorizados en el banco para tener la información, pero hace firmar la carta que dice que los resultados van directamente a la fiscalizadora, a la perita. Y se devuelve esa información y le entrega la información. Esa es una confirmación de saldo, es una confirmación bancaria, es un proceso de confirmación bancaria. ¿Sí? Así funciona. Este es un ejemplo de confirmación de saldo, técnicas de obtención de información. Confirmación de operaciones también es similar y observación de procesos también. Las fases de peritaje, como en un proceso de auditoría, las fases del peritaje, como en un proceso de auditoría, la fase de planeación es la fase más importante de un proceso. Ahí tienen las tres etapas: planeación, ejecución y proceso del informe en un examen pericial. La planeación es la más importante, ¿sí? Es la más importante. ¿Por qué? Porque ahí delimitas, revisas de qué trata el caso. Revisas si vas a querer utilizar expertos que te ayuden a ti a revisar, a analizar, a hacer tu examen pericial. Oye, ¿es un caso de valorización de terrenos o es un caso de hay una recuperación de la empresa, avalúos, quiero ver la valorización de los terrenos o las obras que se quedaron inconclusas? Quiero hacer un examen pericial de los costos y gastos incluidos hasta la fecha. Voy a necesitar de un ingeniero civil para que me ayude a revisar esos costos. Por más que yo haya llevado con Barraza costos, necesito de un ingeniero civil que me ayude. ¿Sí? Que me ayude a poder revisar esos procesos, si ese contrato con el fue a suma alzada, si bajo qué esquema se hizo ese contrato. Entonces, yo necesito, ¿sí? Delimito también tiempos, mi deadline, cuándo se entregan, cuándo hago mis cortes del proceso. Delimito mis programas de trabajo y mis procedimientos a desarrollar también. Por eso la etapa de planeación es la más importante de todas. ¿Sí? Los que pueden ayudar a peritos también tienen que ser peritos o no necesariamente. Dependiendo del papel que asuma. Si la relevancia del proceso pericial involucra que el perito no va a poder ejercer la supervisión de ese trabajo, entonces sí necesita que el ingeniero sea un perito civil o un perito de sistemas. Pero si el perito puede asumir y tiene la expertise para la revisión de ese trabajo, puede él llevarlo, puede él sustentarlo, porque al final, ¿cuál es el problema? El problema es que lo sustenta frente a un juez y frente a la defensa también, que va a preguntar. Si tú entiendes el tema, pues lo puedes revisar, lo puedes sacarte de un asistente que no sea la calidad de perito. Pero si necesitas
pasa para un análisis de seguimiento, de observación, que está contratado para eso. Necesita que el ingeniero, el perito ingeniero vaya contigo a la sesión y exponga su parte del trabajo. Entonces, chicos, ¿sí? Espero que haya quedado claro que sean los principios contables, de dónde vienen, cómo se generan. Y ya no olviden leer la idea de este diapositiva y la que les voy a enseñar. ¿Ya? Porque esto ya... Estamos en la semana 3, ¿no?